tardes, Licen. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Katy, Katy, Katy. Listen, buenas tardes. Disculpe, tengo una preguntita. Hola, Michelle, dime. Listen, lo que pasa es que mi Word se ha expirado y entonces quería saber cómo puedo hacer para hacer las tareas. A ver, hay algunas cosas por hacer, pero luego lo veríamos, ¿ya? Ya, listen, gracias, mi amor. Bien, chicas, muy buenas tardes. Vamos a arrancar. Eh, en relación a lo que estábamos viendo, sí, en la parte de lo que es sistemas operativos. Vamos a ir identificando y se va a ir determinando algunas cosas adicionales dentro de esto. Recordarles que una de las funcionalidades principales de los sistemas operativos está enfocado en el panel de control. Entonces, bajo esa dinámica, eh, vamos a trabajar. Bien. Bueno, antes que nada, ¿sí me escuchan? Sí, Licen, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo están? Bien, a ver, vamos a continuar con la parte de lo que son los sistemas operativos. Sí, recordando que es el sistema que me sirve de base de plataforma para que funcione de manera correcta mi hardware y también de manera correcta mi software. Si no tenemos instalado un sistema operativo, el hardware no es útil y no podemos instalar ningún tipo de software. Si tenemos instalado un sistema operativo, debemos empezar a verificar que sea compatible con el hardware. ¿Sí? En la actualidad, la mayor cantidad de sistemas operativos para los equipos que nosotros utilizamos, ¿sí? Son compatibles con la mayor cantidad de dispositivos. ¿Ya? Es decir, el hardware estaría eh, identificado como algo útil dentro de esto. Y bueno, sí tocaría ir revisando qué tipo de software necesitamos, condicionado también a qué tipo de características de hardware existen. Entonces, bajo esas circunstancias,
se debe ir identificando estas cosas. ¿Sí? Bien. Dentro de todo esto, dentro de todo este proceso, dentro de todo este procedimiento, necesitamos también empezar a identificar algunas cosas dentro del trabajo. Para eso, empiezo a compartir pantalla. ¿Sí? Y vamos a ir considerando y vamos a ir buscando algunas situaciones que nosotros tenemos. Dentro del Windows habíamos hablado acerca del panel de control, y dentro del panel de control nosotros nos fuimos por el lado de sistema y seguridad a buscar sistema. ¿Qué veíamos ahí? ¿Qué es lo que nosotros encontrábamos ahí? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién se recuerda para qué me servía eso? Para saber qué capacidad de disco duro teníamos y la memoria RAM. María, un favor, sabes que te escucho muy lejana, no escucho claramente lo que estás diciendo. Para poder ver la capacidad del disco duro. Para poder ver la capacidad del disco duro, bueno, no precisamente era del disco duro, pero sí era otras características más. ¿Qué más podíamos ver? Chicas, Y dicen, a ver, vamos. Iniciemos desde acá. Catherine Jumbo. Catherine. Vanessa Flores. Sí, Lice. Ya. A ver, Vanessa, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué utilidad nos encontrábamos en ir a revisar la información que me entrega en sistema dentro del panel de control? Lice, ¿me puede repetir, por favor? Es que no le entendí. Ya. Lice, ¿Me escuchas? ¿me escucha? Sí, es que se me está entrecortando, Lice. ¿Perdón? Sí, me escucha, Lice. Ya. ¿Para qué me sirve? ¿Qué funcionalidad tiene el que yo obtenga, el que yo acceda a la opción sistema dentro del panel de control? Conocer la información del computador, Lice. Sí, ¿Pero qué? todas las ventanas que mantiene abierto en el panel. O sea, le permite ver todas las aplicaciones, ventanas que están abiertas en su panel. No. Para Natalie conocer la Garcés, información del computador, Lice. ¿pero qué? El procesador, la memoria RAM. Ya. Recuerden, hay cosas de estas que van a entrar dentro de una evaluación. Si no nos recordamos algo, revisen los videos. Me parece que nos está faltando en esa parte. Bien, continúo por el lado de acá. Entonces, les decía que esta opción de panel de control dentro de lo que es Windows me va a permitir revisar, me va a permitir el desarrollar
algunas cosas importantes dentro de todo este proceso. ¿Y qué vamos a entender con cosas importantes o qué se va a entender con aspectos importantes? Es la configuración en sí de mi sistema. Configuración a nivel de hardware y configuración a nivel de software. Vamos a empezar primero por esta opción de reloj, idioma, región. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando yo tengo agregado más de un idioma dentro de mi sistema? ¿Qué consideran que puede ser, qué consideran que puede complicar? ¿O qué tal si es que estoy con un idioma que no sea el adecuado? Por poner un ejemplo, no le puse español y le puse eslavo. Tengo su Tal vez computador. no entender que no las se cosas que se quiere hacer. ¿Perdón? O sea, no saber a dónde dirigirnos con exactitud si es que no está en el idioma que podamos entender. Ya. Recuerden que la parte de idioma, a nosotros, al momento de instalar, y si elegimos un idioma no adecuado, nos va a aparecer información que posiblemente no le entendamos. Cuando ya se encuentra instalado y yo le agrego un idioma, ¿sí? Posiblemente mis teclas van a empezar a funcionar de una manera errónea. Por ese motivo siempre ir identificando esto, ¿ya? Ahora, nosotros comúnmente no utilizamos esta opción, pero hay ocasiones que alguien puede dejarme configurando cosas que no son. Y por eso es importante establecer, ¿sí? Me dice agregar idioma, yo le tengo un idioma, yo me voy a agregar y acá tengo el resto de idiomas, ¿sí? Voy a agregar uno que no le entiendo para nada. Una preguntita, y en el caso de no entender a duras penas el castellano, ¿no es recomendable mejor dejarle ahí para no confundir? Sí, a ver, miren, esto es lo que yo tengo. Sí, aquí está distribución de teclas en Gurati. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que si me van a entregar alguna o alguien genera acá por manipulación o algo dentro de mi sistema, lo genera y lo entrega. Mire, aquí yo ya tengo, así sería la distribución de mi teclado. Sí. Ya. Ahora, marco sobre este y le doy un clic en quitar. Y con eso, lo que se encuentre en demasía, yo lo puedo eliminar. ¿Sí? Cuando está solo un idioma ya no me permite quitar. El hecho de que español Ecuador esté en primero también le da preferencia. ¿Sí? Como les digo, esto es solamente por ir identificando algunas cosas. En ocasiones, esto de aquí también es muy importante. La fecha y la hora. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el mayor inconveniente de que no esté bien configurado fecha y hora? Atrasarnos a la clase del profe. Por ahí puede ser una. ¿Ya? Nosotros en ocasiones podríamos tener sistemas que funcionan con fecha y hora. Sí, o podríamos tener hojas de cálculo, podríamos tener algo que funcione con fecha y hora. Y eso de ahí, esa parte de ahí, puede empezar a complicar al momento que no esté bien configurado. Sí.
Entonces, yo digo cambiar fecha y hora. Y acá yo puedo hacer este cambio como tal. ¿Sí? Una vez que esté modificado, le doy un clic en aceptar y está. Pero algo mucho más importante es esto de la zona horaria. Nosotros estamos, de acuerdo a la unidad de tiempo central, la UTC, a menos 5 horas. Y estamos al mismo límite de Bogotá, Lima, Quito, Río Branco. ¿Qué pasa si yo esto le tengo modificado? Y por decirles algo, me encuentro a menos 5, pero con una localidad de Estados Unidos. ¿Qué creen que puede pasar? Al final de cuentas es menos 5 en relación al meridiano de Greenwich. ¿Qué creen que puede pasar? Que de pronto algunas notificaciones, algo importante, no nos llegue, o sea, la hora se descoordina totalmente. ¿Cuándo se descoordina la hora o cuándo se modifica la hora en países que tienen las 4 estaciones del año bien marcadas? Y que, por ejemplo, España y Estados Unidos tienen sus... ¿Perdón? Por ejemplo, en España tienen sus 4 estaciones marcadas y hay una diferencia grande de lo que es el horario. Igual en Estados Unidos, aunque ya no es mucha la diferencia en Estados Unidos, pero sí, de la misma forma tiene sus 4 estaciones. Claro, pero hay una situación específica o especial dentro de estos países cuando hay estas estaciones. ¿Han escuchado ustedes que hay días, bueno, hay una fecha especial donde que adelantan el reloj 1 hora y hay fechas especiales donde que disminuyen el reloj 1 hora? ¿Han escuchado eso? No, Lice. ¿No? No, Lice. No, Ya nos tocó ir a averiguar esa parte. Miren, los países que se encuentran en la zona norte del globo modifican sus horas. No, lo que no recuerdo bien es en qué fechas y más o menos cuándo. Pero la una es cuando están saliendo de invierno, si no estoy mal, y la otra es cuando están saliendo de verano, algo así. Y en el un caso le adelantan 1 hora y en el otro caso le disminuyen 1 hora. Dice, en Italia le adelantan creo 1 hora, si no estoy mal. Perdón. En Italia le adelantan 7 horas. No, pero a ver, la cantidad de horas de aquí hasta donde nosotros estamos, a cualquier país, eso se da de acuerdo a esta normativa UTC. La hora 0 es en el meridiano de Greenwich, ¿sí? Pero automáticamente hay algunos países que ya tienen marcado esto y está codificado dentro de sus procesos, y por ese motivo, cuando ya llega cierta fecha, automáticamente tienen que adelantar 1 hora, ya no les hace falta ni preguntar a ellos. Y de la misma manera, cuando llegan a la otra fecha, tienen que disminuir 1 hora. Por ese motivo, es importante que elijamos bien esta zona horaria, porque si no pueden existir, si no nos damos cuenta, pueden existir este tipo de procesos e inconvenientes. Pasa lo mismo con los correos electrónicos. ¿Sí? Si ustedes le registran mal la zona horaria, al momento que ustedes envíen un correo y que aquí son las 12:22, van a llegar a otro espacio y ese otro espacio les va a dar, yo qué sé, digamos que estarían enviando el correo a las más o menos 19:22, si estamos hablando de Europa. Y esas partes en ocasiones dicen, no, pero si yo envié el correo a la hora que es. No, está firmado a tal hora. ¿Por qué? Porque no está bien configurada la zona horaria. Es importante revisar esto. Sí, una vez que se revisa, listo. Y esta parte se enlaza mucho con lo que tiene que ver con región. Miren, ubicación principal España.
Y ya vamos a ver cuál es el problema mayor. Sí. Acá tengo las formas. Y ya le he modificado esta parte. Pero cuando nosotros estamos desarrollando esto de la ubicación, si nosotros estamos en España, automáticamente nos va a cambiar a euros. Por eso, miren, ni cuenta me he dado. Le voy a poner Ecuador, le doy un clic en aplicar y en aceptar. Sí, y con eso los formatos no se deberían cambiar. Aunque veo que acá le he tenido los formatos de acuerdo a lo que manejábamos. ¿Ya? Formato de moneda, formato de hora, formato de fecha. Sí. Y esto nos sirve cuando nosotros insertamos cosas de manera automática. Por decirles algo, yo modifico, este tipo de cosas no lo vamos a ver tanto en la fase práctica, pero se podía dar. Si yo modifico, digamos que estamos en el laboratorio de computadoras, y yo modifico la región y le pongo como España. Al momento que nosotros hacemos el acceso directo a Excel y yo le pongo un tipo moneda, me va a salir como euros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que, ¿cómo se llama? Necesitamos que sea dólares. Tengo que cambiar esta parte de región. Sí, tengo que cambiar esto en relación a la región y a los modelos. Listo. ¿Preguntas de esta parte? No le hice ninguna. Ya. Sí saben modificar este tipo de formatos, este tipo de parámetros a nivel de teléfono, ¿cierto? ¿O no? Sí, lo básico, Liz. Ya. Igual, recuerden acá, dentro de configuración cuando estamos en Android, y bueno, es algo similar en iOS, llegamos a la parte de configuración y debemos ir buscando justamente estas formas. Sí, es importante también manejar eso, pero por lo general nosotros le hacemos un enlace directo hacia las antenas y con eso automáticamente me iguala fecha, me iguala hora, me da la localidad donde estoy. Entonces ya no tenemos mayor tipo de inconveniente a nivel de la parte móvil. Posiblemente a nivel de computadoras no vamos a tener muchos esos inconvenientes, pero siempre es bueno saber. ¿Sí? Listo. Ahora nos vamos a saltar un poco en relación hacia la parte de hardware y sonido. ¿Sí? Cuando nosotros manejamos computadores portátiles, recuerden esto para computadores portátiles, una opción ideal de configuración es opciones de energía. Ya vamos a ver el por qué. ¿Sí? Yo puedo tener aquí un par de valores de lo que es ya un parámetro general. Me dice equilibrado y me dice economizador, y yo puedo configurar esa parte de los planes. Pero lo más importante es el apagado de pantalla. ¿Por qué motivo? Porque todo eso nos conlleva energía. Sí, si yo no estoy haciendo nada, si por decirles, yo no estuviera en esta videoconferencia y me levanto de mi puesto, me dice que se va a apagar la pantalla a los 5 minutos y que se va a poner el equipo en estado de suspensión a los 10. ¿Sí? De igual manera, con corriente alterna me dice que se va, es decir, cuando está conectado hacia una fuente de poder directa a la pared, ¿sí? Con corriente alterna va a funcionar 10 minutos y luego de eso se me apaga la pantalla. Y el equipo entra en suspensión a los 30 minutos. Entonces, si yo hago una modificación, ¿sí? Digo 10 minutos igual,
Le doy un clic en guardar cambios y está. Ya. Más que todo para las portátiles. Recuerden, si yo no hago esto, voy a hacer que se consuma de la energía eléctrica en una manera un poco más alta. Sí. Y de ahí me va dando algunas otras opciones, pero esa parte del manejo de energía es lo más importante que se puede ver. ¿Sí? No sé si alguna pregunta en esto. No dicen. Listo. Vamos a regresar a la parte de hardware y sonido. Sí. Muchas de las otras cosas a nivel de hardware posiblemente no necesitemos. Porque cuando trabajamos con Windows específicamente, existe una dinámica que ya viene desde hace muchos años que se reconoce como plug and play. Es decir, conecta y funciona. ¿Cuándo nosotros no vamos a tener esa posibilidad? ¿Se recuerdan? Yo estoy con el Windows 8.1. ¿Se recuerdan cuándo fue desarrollado este sistema operativo? Chicas. Sí, dicen, sí la escuchamos. Ya, perdón. A ver, nosotros cuando hablamos de esta parte de sistema operativo y cuando nosotros hablamos de componentes, ¿sí? Debo yo identificar en qué fecha fue creado el sistema, qué fecha fue desarrollado y más o menos qué tipo de validación voy a tener. ¿Por qué? ¿Sí? Debemos entender y hagamos esto un análisis con una información que no deberíamos tener mayor o deberíamos querer borrarle a ratos de este espacio. Sí, pero van apareciendo nuevas variantes del virus, ¿cierto? Y las vacunas aparecieron me refiero al COVID, y las vacunas aparecieron hace ya más de un año. Entonces, ¿qué pasa con las nuevas variantes? ¿Qué tan efectivas son las vacunas? Posiblemente en parte van a ser efectivas, pero tal vez no tanto para las nuevas variantes. Pasa lo mismo con esto de los sistemas operativos. ¿Por qué? Porque si yo le creé el sistema hace algunos años atrás, posiblemente los nuevos dispositivos que aparezcan van a tener algún tipo de paquete que instalar, algún tipo de aplicación que instalar, o simplemente no los reconozcan. Esa partecita es la única que nosotros debemos ir comprendiendo. Y para eso también en ocasiones existen algo que se le conoce como drivers. ¿Han escuchado acerca de los drivers? Como los que se utiliza para enviar los deberes. No. En ocasiones, cuando yo me compro un dispositivo, digamos una impresora, ¿sí? Posiblemente esa impresora viene con un CD instalador. Y me dicen, es que instálale los drivers. O cuando yo me conecto a algún tipo de dispositivo que no es muy común. Y me dicen, instálale los drivers. ¿Sí? Entonces, esta parte de los drivers justamente va enfocado hacia allá, hacia el hecho de generar cierto tipo de parche, como se le conoce a nivel de software, para que sea compatible con el sistema operativo y que pueda funcionar. Pero hay otros dispositivos que posiblemente son algo antiguos o que ya vienen con sus drivers precargados. Les conecto,
simplemente el sistema hace el proceso de reconocimiento y empieza a funcionar. ¿Ya? ¿Por qué motivo hablar acerca de eso? Porque uno de los dispositivos que más utilizamos son las impresoras. Y en ocasiones, de las marcas conocidas no vamos a tener problemas. ¿Cuándo tenemos problemas? Cuando por ahí aparece una marca muy desconocida, una marca que no es referente, y en esos momentos se complica. O cuando tenemos dispositivos que son demasiado especializados y nos toca hacer una configuración de reconocimiento. ¿Sí? Pero de ahí nosotros tenemos esto de las impresoras. ¿Ya? Bueno, acá el título dice dispositivos de impresoras. Sí, si ustedes se fijan aquí, tengo algunos dispositivos que se han conectado alguna vez conmigo. Tengo un sinnúmero de impresoras, no creerán que tengo tantas en la casa. Sí, tengo solo una. Y el resto está enfocado en relación a impresoras que en algún momento utilicé y ya les dejé instaladas. ¿De pronto eso después no se convierte en un problema? No. A ver, cosas que deberíamos ir identificando. Miren, yo le tengo acá una impresora que está con un visto y realmente la que debería estar con visto es esta impresora. Le voy a dar un clic derecho y le digo establecer como impresora predeterminada. Y listo, está la impresora predeterminada, lo único. Porque de ahí, al momento de yo querer imprimir, me va a pedir que la impresora esté conectada. Entonces, si ustedes se fijan, esta de acá es una impresora propia del sistema. Les va a aparecer a todos que tengan sistemas operativos algo actuales, desde el 8 en adelante. Esta de aquí es una impresora generada porque tengo instalado este aplicativo que se llama Nitro PDF. Esta de acá es una impresora predeterminada que viene igual con Windows. Sí, esta de acá es una que, estas dos forman una que me descargué. Ya, entonces al final estas impresoras de acá son impresoras que transforman en otro tipo de archivo. Sí, lo que comúnmente yo, en lugar de imprimir en papel, lo que hago es grabar en otro archivo. ¿Sí? Esto se da para cuando tenemos que enviar algún tipo de información. Ustedes sí conocen acerca de los archivos PDF y son de las que tenemos. Entonces, en caso de que no reconozca la impresora, yo debo decir agregar una impresora. Entonces, va a buscar todo lo que se encuentre conectado al momento y me va a dar posibilidades aquí para agregar. Pero si viene con un CD instalador, es mucho más práctico que el CD lo enfoque. Por si acaso me aparece esta impresora de acá, ¿por qué? Porque está conectada a mi red, pero es la misma que le tengo instalado acá. Sí, entonces eso es lo que está haciendo en estos momentos, un reconocimiento de lo que se encuentra instalado a nivel de impresoras. Por lo general, nosotros cuando hacemos este tipo de instalación, ¿sí?, debemos darle siempre un clic en siguiente y ya me va a aparecer los tipos. Acá yo voy teniendo algunos tipos. Si ustedes se fijan, las marcas son muchas y esto por lo general se va actualizando cada vez que me dice el sistema tiene una actualización. Si hay impresoras que son muy vendidas, por lo general ya me va generando acá, ¿sí? Y son soportes que yo voy teniendo, ¿ya? Una vez que la encuentran, le dan un clic en siguiente y de ahí ya empieza la instalación. Y con eso funciona. Pero como les digo,
si por si acaso son impresoras muy nuevas. Porque cuando ya son impresoras que tienen algo de tiempo, van a ser reconocidas dentro de la parte del sistema. ¿Sí? ¿Preguntas? Ninguna licencia. ¿Perdón? Que ninguna licencia. Ah, ya. No se les escucha bien. Bien. De ahí tenemos otra opción que tiene que ver con la parte de pantalla. ¿Ya? Aquí en pantalla nosotros podríamos ir viendo algunas opciones. Por ejemplo, me dice si yo quiero cambiar los tamaños del texto. Aquí es cuando me aparecen o letras muy grandes o letras muy pequeñas, ¿sí? En la barra de título tanto, en el menú tanto y así. Tenemos que ir cambiando por cada uno de estos espacios. ¿Ya? Voy a cambiar la configuración o la resolución. Recomendación, déjenle en el que les recomienda. ¿Sí? Si ustedes le cambian algo mucho más bajo, simple, va a seguir funcionando, pero posiblemente no se le va a revisar completamente. ¿Ya? Yo puedo ir proyectando en una segunda pantalla. Recuerden que hoy ya me aparece justamente esta opción acá. ¿Sí? Aumentar o reducir y está. Entonces, esa viene en relación a la parte de pantallas. Puedo irme también hacia la fase de personalización. Y acá yo puedo ir eligiendo las cosas de acuerdo a lo que considere. Por decirles, me voy hacia fondo del escritorio y yo tengo acá subido fotos de mis hijos, sí, de mi familia, y me dice que la imagen se le vaya cambiando cada cierto tiempo. La pregunta es, ¿por qué motivo necesitamos nosotros tener un fondo de escritorio? ¿Es adecuado o no es adecuado? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, dicen, o sea, yo opino que sí. ¿Opinas que sí? Ya. Ajá. La parte de fondo de escritorio realmente no es tan importante. Sí, es mucho más importante lo que es el protector de pantalla. ¿Ya? Y yo O sea, le doy la como misma parte de solo tiempo, sí, los mismos 5 minutos que le entrego a que se me apague la pantalla para que empiece el protector a funcionar. Es decir, primero va 5 minutos y empieza el protector a funcionar. ¿Por qué motivo se sugiere que existe un protector de pantalla? Sí, el que ustedes deseen. Porque va moviéndose los colores por todos los píxeles y no provoca un desgaste en sí de la parte de colores. Aunque con las nuevas tecnologías es menos complicado eso. Antes recordemos que existían los monitores mucho más grandes, los monitores CRT más que todo, los que venían comúnmente nosotros decíamos con ese coco atrás. Sí. Y si se quedaba marcado mucho tiempo algún tipo de color, cuando se apagaba el monitor aparecían esas líneas dentro de este proceso. Entonces, básicamente lo que siempre se va a sugerir es que sí tengan una configuración de protector de pantalla para que los colores vayan manejándose dentro del proceso. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Esto es lo que deberíamos hablar en un momento inicial. Luego de un pequeño receso vamos a hablar acerca de programas. Vamos a ir identificando algunas cosas, que esta es la parte que siempre digo que es la más compleja. Y ya vamos a ver el por qué. Y con eso necesitamos ir identificando el cómo va a funcionar esta fase de programas. ¿Sí? Así que en estos momentos lo que les invitaría es a que nos levantemos un momento, vayamos a estirar piernas,
a tomar algo, ¿sí? Y nos estamos nuevamente encontrando acá a las 13. Si alguien se queda conectada, por favor no se asustará, voy a empezar a hacer cierto tipo de trabajo de información que me están solicitando, ¿sí? Gracias. Nos vemos a las 13 horas. Ya dicen gracias. Hasta más luego. Gracias, Inge.
Hola, hola, no sé. Disculpa que te moleste. ¿Cómo vas? Ve, en relación al oficio que dices que hay que enviar, verás, yo no he ido a dejar todavía ningún certificado. Ando autoconfinado. Entonces, ¿qué hago? Claro. No, de ley, verás, yo tengo solamente un inconveniente y no le he escrito a Gabriel, de un estudiante que no se recordaba la contraseña. Y ella ya reportó, verás, ella ya reportó, pero no nos entregan ningún tipo de información todavía. De ahí del resto, yo en digital ya le tengo, como dijeron que de ahí se imprima. Entonces ya luego imprimo y bueno, y el jueves te iría a entregar. Pero de esta chica es el problema. Ujú. Claro, sino que no han dicho nada en relación a ese pedido que iban a hacer, porque ya el jueves anterior le enviaron el requerimiento y la chica dice no. Ya, listo, ya. Y bueno, y también hay que adjuntar ahí los comprobantes de pago, me imagino, porque de eso también ya solamente faltan unas dos, creo que faltan de pagar. Ya. Ya. Listo, Monse. Ya, te agradezco. Ya, hecho. Chao.
Chicas, ¿están ahí? Sí, Lisen. Aquí estamos. Sí. Ya. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir con esta parte de lo que es el panel de control. Sí. Y tenemos que ir revisando algunas cosas dentro de esto. Sí, debemos ir definiendo algunas situaciones. Entre ellas, la primera, ¿ustedes han instalado aplicaciones, han instalado software? Yo generalmente busco un técnico que sepa del asunto. Ya. ¿Quién más? Listen, yo sí he descargado, pero en muchas de las ocasiones no leo todos los términos y condiciones y solo acepto los cambios. Que por eso tiene virus la compu. Yo sí. Ya. A ver, ¿quién más? ¿Qué más me pueden decir? Yo le hice Dime, la Isabel. impresora. Yo sí, también sí me he descargado algunas de esas ¿Aplicaciones sí las has instalado? Sí, por lo general las más prácticas, por ejemplo, la otra vez necesitaba para la impresora Ujú. y me descargué, pero igual como Evelyn, no, uno a veces no lee todo, sino que solo acepta y la instala. Claro. Ujú. Entonces, dentro de todo esto, debemos ir comprendiendo qué es el instalar. Significa que das acceso a tu computadora a nuevos complementos. Dar acceso. Le das permiso para que admitan nuevas modificaciones. Ya. Puede ser. A ver, ¿quién más me puede decir qué es instalar? Es poner algo nuevo en algún lugar. Perdón, Michelle, no te escuché muy bien. Poner algo nuevo en algún lugar. Poner algo en algún lugar, no te escucho muy bien. Bueno, a ver, Poner algo nuevo en algún lugar, dice. ya. A ver, cuando yo hablo de instalar, sí, tengo dos posibilidades. La una es de instalar software para que funcione hardware y la otra es instalar software justamente porque es un software que necesita instalación. Ahora, ¿qué es esto de instalar? Nosotros comúnmente en nuestros archivos lo que decimos es vamos a copiarlos. Sí, cuando yo lo tengo en mi computador y lo quiero llevar a imprimir en algún cyber, voy llevando en un flash. ¿Qué hago? Lo copio. Pero ¿cuál es la diferencia con el instalar? En el instalar, nosotros, o bueno, el sistema con los pasos requeridos, se va a encargar de ir copiando los archivos pero en diferentes ubicaciones. Y es por eso que va a ser mucho más complejo si quisiéramos hacerlo de una manera formal. Además de eso, en algunos casos se tiene archivos empaquetados. ¿Qué es un archivo empaquetado? Que se encuentran comprimidos. Se encuentran comprimidos, se encuentran en un solo archivo varios archivos como tal. Sí. Y cuando se instala, se desempaqueta, es decir, de lo que se encuentra en un solo archivo, se expande y empiezan a aparecer los archivos que son los archivos originales.
Pero como les digo, son en diversas ubicaciones dentro de un computador, ¿ya? Por decirles algo, yo tengo acá una carpeta que se llama instaladores y mi ubicación me dice que es en d2./instaladores, pero a mí me aparece que está dentro de una unidad que se llama XL Mauricio y así, ¿ya? Entonces, yo voy teniendo algunas cosas acá. Sí. ¿Qué es lo que me hace el instalador? Va distribuyendo algunos archivos en esta carpeta y pone otros en otras y así sucesivamente. Por lo general, sí, esto de acá ustedes pueden verlo, pero se recomienda que no modifiquen nada. Ya, por lo general, pongámosle en otro orden. Nosotros vamos a tener esto, archivos de programa, los que son de 64 bits, cuando mi sistema es de 64 bits, algo estábamos viendo, ¿sí? Y van a guardarse dentro de carpetas, ¿ya? Y aquí voy a ir teniendo algunas cosas dentro de la instalación, ¿sí? Por lo general va a ser eso, ¿ya? Y en algunos otros casos va a ir instalando igual dentro de archivos de programa x86 cuando no tengo ¿cómo se llama? Una aplicación de 86 perdón, de 64 bits, sino de 32, ¿sí? Pero adicionalmente algunos instaladores van a venir hacia la parte de Windows, ¿sí? Y aquí van a encontrarse con algunas carpetas, como por ejemplo esta. En el System 32 se van instalando algunas cosas, ¿sí? En el System igual se pueden ir instalando algunas otras cosas, o copiando algunas otras cosas. Por eso el instalador lo que me hace es distribuirme por todo el sistema las cosas que tienen que irse distribuyendo, las cosas, los archivos que tienen que irse copiando en diversas carpetas. ¿Por qué motivo hablar acerca de esto de la instalación? Porque nosotros tenemos en ocasiones nuestra opción de programas y me dice desinstalar programas. Me voy a programas y me da programas y características, ¿sí? Que es una de las opciones, pero al final de cuentas me lleva igual al panel, al área de desinstalación, ¿sí? Dejémosle que se cargue todo. ¿Ya? Y cuando yo selecciono uno, me dice desinstalar, cambiar, reparar, ¿sí? O solo desinstalar o cambiar, ¿ya? ¿Por qué motivo nosotros debemos también establecer este tipo de cosas? Porque cuando yo analice de que ya no es importante algún aplicativo para mí, yo en esos momentos debería desinstalarlo, ¿sí? ¿Para qué quedarme con muchos paquetes que no son importantes? Ahora, ¿qué es lo que siempre les voy a recomendar que desinstalen? ¿Sí? Sus aplicaciones, las que ustedes ya no van a utilizar, porque si por ahí desinstalan otro tipo de aplicaciones, puede verse comprometido en algo el sistema, ¿sí? Ya. Por decirles, yo tengo el Skype y ya no lo estoy utilizando, entonces le doy un clic en desinstalar y ¿qué va a hacer? Va a ir eliminando los archivos de todos los espacios donde se encuentra, ¿sí? Todos los espacios necesarios. Y por eso una desinstalación se va a demorar algún tiempo, ¿ya?
¿sí? De las cosas que yo podría estar desinstalando en estos momentos. Sí. Ya. Preguntas de esta parte. No le dicen de mi parte, no. Ya. No hay más preguntas. No dice. Listo. Bien. Ahora, nos vamos a basar un poco dentro de esta parte de acá. ¿Sí? Por poner un ejemplo, si nos fijamos cuál dirección me dice acá, Disco local dice. perdón, Dentro del disco local dice. ya me dice C, dos puntos, /Windows, /registration. Pero si yo le quito, me aparece de otra manera. Fijémonos cuando yo doy un clic en documentos. ¿Sí? Y acá me dice solamente documentos. Pero me voy nuevamente, y este es uno de los aspectos que en ocasiones necesitamos también ir realizando. Me voy a usuarios, tengo el de acceso público y tengo mi usuario, y acá tengo documentos. ¿Sí? Tengo que recorrer todo esto para llegar al documentos de acá. Entonces, ¿por qué motivo? También identificar eso. ¿Sí? Les voy a indicar algo dentro de todo este proceso. Ya no. Ya le he eliminado. Antes tenía una carpeta que me decía un Windows Old. ¿Por qué motivo? Porque ese Windows era un Windows antiguo y le instalé otro. ¿Ya? ¿Por qué motivo nosotros debemos ir conociendo este tipo de cosas? En ocasiones, ¿han visto archivos que tienen hiperenlaces? No le dicen, yo no he visto. Listen, tal vez son los que descargamos, como los PDFs. Ya. Perdón. A ver, cuando hay algunos archivos que tienen enlaces y esos enlaces están enfocados hacia están enfocados hacia partes de otros archivos, no hacia la web, hacia partes de otros archivos. Sí, y por lo general nosotros muchas de las cosas las tenemos en documentos, ¿cierto o no? Sí, dice. ¿Sí o no? Sí, Lizzy. Ya. Entonces, en ocasiones nosotros hacemos toda la carga acá dentro de documentos y vamos creando carpetas y digo, este es el enlace de aquí y se va para acá y así. Cuando yo voy desarrollando eso, le llevo a otro computador y posiblemente esos enlaces se me dañen. ¿Por qué? Porque la dirección de documentos, ¿sí? La de acá, tiene una dirección diferente a la que pueden tener en otros espacios. Miren, users xl documents, ¿sí? Y posiblemente yo me voy a una máquina de alguien de ustedes, acá le tengo a Michelle, y Michelle tiene su usuario como un nombre Michelle. Entonces, la dirección de Michelle para los documentos va a ser usuarios /Michelle /documentos. Y se daña, se rompe esa dirección, ese direccionamiento. Por eso, cuando nosotros desarrollamos, porque esto sí lo vamos a hacer dentro de la revisión a nivel de
de procesadores de texto y de hojas de cálculo, ¿sí? Cuando nosotros desarrollemos este tipo de trabajos a nivel de archivo, sí se les va a pedir que se generen cierto tipo de enlaces o vínculos dinámicos. Y eso va a ayudar en toda esta situación. Sí, no sé si tienen alguna inquietud. Chicas, No, ¿no? Bien. ¿Quién está trabajando desde el teléfono? Yo, Ya, a ver, ¿alguien de ustedes me puede compartir la, la pantalla de su teléfono? creo que yo lo hice. A ver, dale Isabel. Se Bien. compartió. Ya, Isabel, ¿puedes ayudarme con algo? ¿Puedes irte hacia algún archivo? Déjeme ver si es que lo tengo. Hacia algún documento, ¿ya? O bueno, cualquiera de esos. Listo. En los tres puntos que le tenemos al costado derecho, ¿Ya? no, ¿Del documento? sí, Ya. en los tres puntos. Buena, está esta. A ver, seleccionale. Seleccionémosle al archivo. No le abras. Eso es lo bueno de estar con sistemas diferentes. Necesito que vayas revisando dentro de los detalles del documento, ¿sí? ¿Cuál es la ubicación? Mover, añadir a favoritos, cambiar, abrir con, compartir, seleccionar. Mover. Seleccionale, seleccionar. Ya. Ya. Una vez que está seleccionado, vele en los tres puntos en la parte superior. Añadir carpetas. Información del archivo. Información del archivo. Ajá. Ya. Si te das cuenta cuál es la dirección. Y si se dan cuenta todos cuál es la dirección. Tarjeta de memoria, WhatsApp, media. Ya. Sí. Este tipo de cosas son las que nosotros debemos ir haciendo. Gracias, Isabel. Ya, dice, ahora cómo salgo. Ya, si deseas puedes dejar de compartir. Gracias. Ya, es. Ya. Listo. A ver. Este tipo de cosas son las que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Porque en ocasiones vamos a encontrar algo de... Podríamos encontrar algo de conflicto. No encuentro dónde están los archivos. Me parece que está algo complicado y cosas así. Y cuando nosotros tenemos la dirección podríamos irlos a buscar. Sí, es importante identificar esto. Ahora, cuando nosotros estamos con los archivos, cuando se trata de una instalación, no debería ser sugerencia, sino debería ser una verdadera imposición.
el que no podamos cambiar los nombres. Hay algunos casos que que sí permiten. Hay algunos archivos que no van a permitir el cambio de nombre. Sí. Pero en algunos perdón, en algunos casos les permite el cambio. ¿Qué debemos hacer? Deberíamos identificar que los nombres generan enlace y por ese motivo siempre se va a sugerir no modifiquen nombres, no modifiquen nada que les pueda, ¿cómo se llama? Que pueda ir complicando. Ahora, cuando nosotros estamos generando archivos que tengan que ver con ¿cómo se llama? Perdón. Archivos que tengan que ver con algún tipo de aplicación directa y que nosotros lo vamos generando, recordemos que deberíamos empezar a guardar con nombres adecuados. ¿Sí? ¿Y qué es un nombre adecuado? Sugerencia dentro de lo que es organización como tal. Deberíamos empezar a darle cierto tipo de prefijos a los archivos o posiblemente de sufijos. Sí, por decirles, archivos de Alex Valareso, AV, ¿sí? Y le especifico qué archivo es. ¿Por qué? Porque va a ser más sencillo o menos complicado, ¿cómo se llama? Que sería menos complicado el encontrar los mismos. En ocasiones, ¿por qué no encontramos de manera sencilla archivos? Porque estos archivos empiezan a generar algún tipo de inconveniente, porque no nos recordamos el nombre, le guardamos con el nombre genérico y eso puede empezar a complicar. ¿Preguntas? No lo sé. No, Perdón. Bien. Listen, ¿Sí? ¿qué me podría ayudar con eso que le dije de eso Espérame de- un segundito. Te vienen con sistemas que son a prueba. Tal vez te duran 1 mes, 2 meses como máximo y ya te empieza a salir ese inconveniente. Entonces lo que tienes que hacer primero es instalar el sistema y luego de eso activarlo. Ya, Listen, muchas gracias. Ya listo, Michelle. Bueno, como vieron, hay algunas cosas por ahí que se puede ir desarrollando y algunas cosas que se puede hacer. Necesitamos en todos los casos ir viendo qué es lo que se requiere y de acuerdo a eso se va generando algunas posibilidades de solución, ¿sí? En ese caso, a Michelle, me parecería que en primera instancia hay que instalarlo y luego de eso hacer todo el otro proceso. Y así, por ese motivo siempre les digo, está bien de que de pronto en algunos casos, como dijo María,
No, a ver, yo busco una persona que sea entendida en la materia, pero eso también nosotros deberíamos por lo menos entender qué es lo que hay y de acuerdo a eso eh, enfocar el, el trabajo como tal. ¿Sí? Sí, listo. Muchas gracias. Listo. Ya chicos, entonces les agradezco mucho por la atención. Lo que sí les voy a pedir es revisen los videos, vayan interiorizando algo de conocimiento. Posiblemente no podemos hacer mayores cosas acá al no estar en el laboratorio, pero dentro de la parte teórica van a entrar algunas preguntas y si no revisamos, no nos enfocamos, vamos a estar algo complicados. ¿Sí? Les agradezco mucho por la atención. Nos estamos viendo de aquí el día martes. Gracias.